Imagina una plaza abarrotada en el corazón de Agrigento, en la Magna Grecia. El aire huele a hierro caliente y grasa quemada. En el centro, un artefacto de bronce reluce bajo el sol siciliano. Una figura majestuosa, un toro de metal, perfectamente moldeado, con cuernos pulidos y ojos vacíos que parecen observar a la multitud con una serenidad demoníaca. Los soldados empujan a un hombre desnudo hacia el costado del toro. Es Perilo, un escultor brillante, obsesionado con la idea de la perfección en el sufrimiento. Él mismo había construido aquella máquina. Y ahora, por la ironía divina, o tal vez por la lógica de la tiranía, será el primero en probar su propia invención. El tirano Falaris observa desde su trono portátil. Tiene los labios apretados y la mirada de quien no duda, pero disfruta. La multitud guarda silencio. Se abre la compuerta del toro. El sonido del metal al deslizarse es como un lamento. 2 guardias introducen al escultor en el vientre hueco de la bestia. ¿Así es como quisiste que sonara el dolor, Perilo?, pregunta Falaris con un tono que mezcla curiosidad y desprecio. El escultor, temblando, intenta explicarse, pero las palabras se pierden en el eco metálico. El portón se cierra, el verdugo da la señal, y entonces los fuegos se encienden. El calor sube lento, como una serpiente reptando por el vientre del toro. Primero un quejido, luego un alarido, después una melodía. Sí, una melodía, porque las trompas acústicas que salían del interior del buey estaban diseñadas para transformar los gritos humanos en lo que el escultor había descrito como una sinfonía digna de los dioses. Falaris escucha, los ciudadanos escuchan, y por un instante el sufrimiento suena casi hermoso. Cuando el bronce se tiñe de rojo y el olor a carne quemada invade la plaza, el tirano se levanta y ordena apagar el fuego. Manda abrir la compuerta y sacar al hombre. Pero no para liberarlo, solo para contemplar lo que el arte y la crueldad pueden crear cuando se dan la mano. Lo arrojan por un acantilado, aún respirando, aún consciente. Ese fue el final del escultor, y el inicio de una leyenda que mostraría hasta dónde puede llegar el ingenio humano cuando se pone al servicio del poder. Si te atreves a seguir descubriendo la verdad detrás de este instrumento divino, suscríbete ahora, porque lo que viene no es mito, es historia documentada en sangre y bronce. La estructura del toro era una obra maestra de precisión y sadismo. Nada quedaba al azar. Perilo, aquel escultor condenado por su propio genio, había diseñado la bestia para que no solo torturara, sino que lo hiciera con estilo. Un cuerpo de bronce perfectamente pulido, hueco por dentro, con una escotilla lateral y un sistema de tubos y válvulas que, oh ironía de las ironías, estaban calibrados como si fueran un instrumento musical. Porque claro, no bastaba con matar. Había que hacerlo de forma artística, con una estética sonora que complaciera el oído exigente del tirano. Dentro, el espacio era tan ajustado que el cuerpo humano quedaba encajado como una pieza de reloj, ni un centímetro para moverse. El aire era pesado, saturado del olor metálico del bronce, y pronto del propio sudor y miedo. Cuando el fuego comenzaba a subir por debajo del toro, la temperatura ascendía con elegancia metódica, como un horno que entiende de tiempos de cocción. Primero la piel comenzaba a enrojecer, luego las burbujas, sí, burbujas, aparecían en la carne, pequeñas ampollas que estallaban con un sonido casi delicado, y mientras tanto, las trompas del morro transformaban cada grito, cada exhalación, en un sonido melodioso, porque así lo había querido Perilo, que el dolor sonara como arte. No era suficiente con escuchar el sufrimiento, había que embellecerlo. Y Falaris, el tirano de Agrigento, aplaudía esa sinfonía de agonía como quien disfruta de un buen vino. Se dice que a veces invitaba a sus aliados políticos para una demostración privada. Les ofrecía dátiles, vino, música, y luego encendía el toro. La justicia debe escucharse, decía con un tono solemne que rozaba la comedia. Qué conveniente manera de disfrazar el sadismo con moralidad. Y mientras el bronce se tornaba rojo, los asistentes, tan civilizados, tan cultos, fingían horror, pero no apartaban la mirada. Tal vez porque sabían que cualquier gesto de compasión podía convertirlos en los próximos intérpretes de esa sinfonía. Esa era la Roma antes de Roma, la cuna de la razón y el arte, pero también del refinamiento más perverso. Y el toro, símbolo de fuerza y fertilidad, se había convertido en la metáfora perfecta de una humanidad que ama el espectáculo del dolor, siempre que el quemado sea otro. Dime tú, espectador, ¿merecía Perilo ese destino? ¿O acaso Dios debería haber encendido un fuego bajo el trono de Falaris? Coméntalo. ¿Castigo divino o justicia poética? ¿De qué lado estás tú?
Muchos siglos después, los cronistas romanos seguirían recordando el nombre de Falaris con una mezcla de fascinación y repulsión. Diodoro de Sicilia lo menciona como un hombre de inteligencia brillante, pero corazón endurecido por el poder. Lo que no siempre se cuenta es cómo llegó a ese punto, porque Falaris no nació monstruo. Lo fue tallando el miedo, la ambición y la certeza de que el poder absoluto requiere gestos absolutos. Antes de convertirse en el tirano de Agrigento, había sido un administrador público, culto, astuto, educado en la retórica y en el arte de la persuasión. Prometía orden, prosperidad y grandeza a su pueblo. Y cumplió al principio. Levantó templos, trajo comercio, reforzó las murallas. Pero ya sabemos cómo termina eso. El gobernante que promete seguridad acaba construyendo prisiones. Y las prisiones se llenan rápido cuando el miedo se convierte en moneda política. Fue entonces cuando conoció a Perilo, un artesano de renombre que había logrado ganarse la atención de las élites por sus esculturas casi vivas. Ambos compartían algo, el gusto por lo espectacular. Perilo admiraba el poder de Falaris. Falaris admiraba la mente técnica de Perilo. Y así nació el proyecto que sellaría el destino de ambos. Crear un método de ejecución que no solo castigara, sino que asombrara. El escultor, convencido de que el dolor podía tener una estética, presentó su propuesta con orgullo. Un toro que convertiría el sufrimiento humano en arte sonoro. Los gritos, señor, saldrán como músicas, dijo. Creía sinceramente que su obra le ganaría la inmortalidad. No se equivocó, aunque probablemente no en el sentido que esperaba. Falaris lo escuchó con esa sonrisa que solo tienen los hombres que ya han cruzado la línea entre la razón y la demencia. Aprobó el proyecto, pero con una condición. Él sería el primero en comprobar su eficacia. Y ahí está la trampa clásica del poder. El artista que se cree intocable, el gobernante que juega a ser Dios, y un pueblo que observa en silencio porque sabe que el que alza la voz termina dentro del toro. El resto ya lo sabes. El día de la demostración, Falaris ordenó sellar la escotilla y encender el fuego. Y cuando los gritos de Perilo se transformaron en notas musicales, el tirano no pudo contener una carcajada. Dijo algo que quedó grabado en los anales. Tu arte es hermoso, Perilo, pero tu talento debe ser recompensado en carne viva. Lo sacaron del toro moribundo y lo arrojaron al vacío. No por justicia, sino por espectáculo. Porque en ese mundo la crueldad no era un error, era una forma de entretenimiento. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que siglos después en Roma el buey fue recreado. No como leyenda, sino como herramienta real de tortura en espectáculos públicos. A veces lo usaban con criminales, otras con cristianos. El sonido de los gritos seguía siendo melodioso. Humanidad, siempre tan creativa para destruirse a sí misma. Cuando el Imperio Romano se apoderó de Sicilia, el buey de bronce ya no era solo un artefacto, era un símbolo. Se le mencionaba con un respeto casi religioso, como si dentro de aquel vientre metálico habitara el espíritu mismo de la venganza. Algunos procuradores romanos lo conservaron como trofeo, otros como advertencia silenciosa, porque nada impone más orden que el miedo. Y el miedo en Roma se consideraba un arte político. Los romanos tenían una virtud macabra. No inventaban necesariamente las formas más crueles de tortura, pero las perfeccionaban con disciplina y elegancia técnica. Tomaban lo bárbaro, lo ajeno, lo primitivo, y lo volvían institucional. Así fue como el buey de bronce pasó de ser una curiosidad siciliana a una reliquia de autoridad. En tiempos de Calígula, sí, el emperador de los caprichos divinos, se dice que se mandó fabricar uno nuevo, no tanto por necesidad de ejecución, sino por puro placer estético. Él lo consideraba una obra de arte que merecía revivir. Mandó pulirlo, restaurarlo y exhibirlo en los jardines imperiales de Roma, no como símbolo de justicia, sino de poder divino. Según algunos cronistas, llegó a decir con una sonrisa: el toro enseña a hablar a los que gritan demasiado. ¡Qué conveniente! Un mensaje elegante para cualquiera que osara desafiarlo. Los gritos se convirtieron en advertencia, los lamentos en himno de obediencia. Incluso Séneca, que veía el poder con un ojo filosófico y otro resignado, mencionó el caso del toro en sus escritos sobre la crueldad del tirano. Decía que no hay sonido más inhumano que el de un hombre convertido en melodía. Y tenía razón. Aunque Roma se pavoneaba como el faro de la civilización, su luz se alimentaba del fuego que ardía bajo ese toro. En los sótanos de los templos, en los patios traseros de los anfiteatros, el olor del bronce caliente se mezclaba con incienso, y los espectadores, senadores, sacerdotes, matronas, asistían con la misma indiferencia con que uno escucha una sinfonía.
Esa era la paradoja romana, un pueblo que escribía tratados sobre virtud mientras aplaudía el espectáculo del tormento. Humanitas le llamaban. Sí, claro, la humanidad que huele a carne quemada. Y si piensas que exagero, mira tu propio tiempo. Cambiaron las hogueras por pantallas, el toro por trending topics, pero la esencia es la misma. Nos encanta ver sufrir, siempre que sea a distancia. Roma no murió, Roma solo cambió de escenario. Hay algo profundamente irónico en el destino del buey de bronce. Lo que nació como una máquina de castigo terminó convertido en símbolo de la hipocresía humana. El arte al servicio de la barbarie, la civilización refinando la tortura hasta convertirla en espectáculo. Porque, admitámoslo, el mundo antiguo estaba obsesionado con dos cosas: el control y la estética. Y el toro lo tenía todo. Era un altar del miedo, una escultura que encarnaba la lección más útil para cualquier gobernante. Si el pueblo teme, el pueblo obedece. Cuando los romanos lo usaban, ya fuera en Sicilia, en Cartago o incluso en los suburbios de Roma, no lo hacían solo por castigo, sino como teatro. Los prisioneros eran seleccionados con cuidado, rebeldes, traidores, desertores. Y por supuesto, esclavos que habían osado mirar a sus amos como iguales. Se los vestía con túnicas rotas, se les hacía desfilar ante la multitud, y mientras los pregoneros narraban sus crímenes, los músicos afinaban sus instrumentos. Sí, músicos, porque en algunas ejecuciones el fuego del toro era acompañado de flautas y tambores para disimular o acentuar el sonido de los gritos. Qué elegante manera de matar, qué sofisticada forma de decir, esto es justicia. El proceso era metódico. Los verdugos sabían exactamente cuánto tardaría la carne en empezar a despegarse de los huesos, cuándo los pulmones implosionarían por el calor y cuándo la voz se transformaría en un último gemido irreconocible. Todo medido, calculado. Y los ingenieros del Coliseo, los mismos que diseñaban trampas y plataformas para fieras, estudiaban aquel mecanismo con fascinación. Algunos incluso intentaron copiarlo, fabricando versiones más ligeras o más portátiles, adaptadas a los espectáculos públicos. Porque claro, la muerte también debía evolucionar. Hay una frase que circulaba entre los filósofos más lúcidos del imperio y que resume toda esta ironía. Roma conquistó el mundo, pero fue esclava de su propio apetito por el dolor. Detrás de cada estatua, de cada mosaico glorioso, había un eco de ese toro. El fuego que ardía bajo él no solo consumía cuerpos, también alimentaba el alma del sistema. Una civilización que necesitaba ver sufrir para sentirse poderosa. Y aún hoy, si caminas por las ruinas de Agrigento o los pasillos del Capitolio romano, puedes casi oler el bronce, sentir el calor, escuchar en tu mente ese sonido deformado que alguna vez llamaron música. Qué ironía, ¿no? El hombre que quiso inmortalizarse por su arte terminó siendo recordado por su grito. A veces me pregunto si Falaris, en las noches silenciosas de su palacio, lograba dormir. Si acaso el eco de aquellos gritos que él mismo había convertido en espectáculo no le visitaba en sueños, colándose entre las cortinas de lino y el perfume de sus banquetes. Dicen los cronistas que envejeció rodeado de lujo, pero cada vez más paranoico. Nadie duerme tranquilo después de escuchar el sonido real del dolor humano. Ni siquiera un tirano. El fuego del toro no solo consumía carne, fundía también la frontera entre el poder y la locura. Falaris empezó a desconfiar de todos, de sus consejeros, de sus guardias, incluso de su cocinero. Y con razón, porque el pueblo de Agrigento lo odiaba. El hombre que había prometido grandeza terminó siendo un símbolo de terror. Los impuestos se multiplicaron, los castigos se volvieron rutinarios, y el toro rugía cada semana como si fuera una ceremonia religiosa. Hasta que un día, los dioses, o tal vez la paciencia del pueblo, decidieron que ya era suficiente. Se levantó una revuelta. Los mismos soldados que habían encendido el fuego bajo sus órdenes se volvieron contra él. Fue un motín rápido, sin discursos heroicos. Cuando el tirano fue capturado, la multitud exigió justicia. Y alguien, con una ironía que ni el destino habría podido escribir mejor, propuso una idea: que Falaris probara el sabor de su propia creación. No hay registro oficial de ese momento, pero las fuentes griegas coinciden en lo esencial. Lo empujaron dentro del toro, sellaron la escotilla y encendieron el fuego. Dicen que gritó y que por primera vez los sonidos no parecieron música. ¡Qué ironía perfecta! El verdugo convertido en víctima, el inventor del infierno cayendo en su propio fuego. Algunos poetas posteriores, como Luciano de Samosata, dirían que aquel fue el primer acto de justicia estética de la historia. El dolor hecho simetría.
Falaris murió como había vivido, envuelto en calor y soberbia. Y el pueblo celebró. No porque la muerte del tirano les devolviera la libertad, porque eso, claro, rara vez sucede, sino porque por una vez la rueda del poder había girado hacia donde debía. Pero aquí viene la parte más curiosa. El toro sobrevivió. Lo limpiaron, lo enfriaron y lo exhibieron durante años como trofeo de la caída del tirano. Luego, Roma lo reclamó como reliquia. Lo llevaron a Cartago, después a Roma, y finalmente desapareció, como desaparecen todas las pruebas incómodas de nuestra historia. Algunos dicen que fue fundido para fabricar estatuas, otros que descansa bajo el Tíber. Pero tal vez, solo tal vez, sigue ahí, oculto en algún sótano imperial, esperando a que la humanidad vuelva a tener suficiente ego como para encenderlo otra vez. Y créeme, eso nunca tarda demasiado. Roma lo adoptó con la misma naturalidad con la que adopta todo lo que puede usar. El buey de bronce pasó de ser una reliquia siciliana a convertirse en un símbolo discreto del poder imperial, una pieza más del Museo del Miedo. Nadie hablaba abiertamente de él, pero todos sabían que existía. En los círculos del Senado se decía que Calígula lo había mandado restaurar, que lo había pulido con oro y lo mantenía como centro de su colección privada, junto a cabezas de mármol, cuerpos disecados y dioses en miniatura. Según Suetonio, lo mostraba en banquetes selectos, entre risas y vino, mientras decía: «El hombre solo teme lo que no entiende. Yo, en cambio, lo comprendo todo». Qué maravillosa forma de justificar la locura con filosofía. Algunos invitados fingían admiración, otros bebían hasta perder el sentido solo para no recordar. Pero el toro seguía ahí, en silencio, reflejando en su superficie bruñida las caras deformadas por el miedo y la fascinación. Es curioso. Cuanto más refinada se hacía Roma, más sofisticadas se volvían sus formas de crueldad. Ya no se trataba solo de castigar, sino de demostrar control. El buey de bronce no era simplemente una máquina de tortura, era un manifiesto político. Su mensaje era claro: aquí el poder decide cuánto puede arder el alma humana. En tiempos de Nerón, por ejemplo, la idea del toro fue retomada simbólicamente. Aunque no hay registros de que lo usara físicamente, el emperador lo mencionaba en sus discursos y representaciones teatrales. Decía que el fuego purifica, que los gritos enseñan, que el dolor revela la verdad interior del hombre. Pura poesía homicida. Y su corte lo aplaudía, claro. Porque ¿quién se atreve a contradecir a un dios coronado? Lo más perverso es que Roma lo justificaba todo con argumentos filosóficos. Séneca, su tutor, escribía sobre el dominio de las pasiones mientras su discípulo encendía teatros con cristianos dentro. Los estoicos predicaban el control, y los tiranos lo interpretaban como licencia para controlar a otros. Así funcionaba el imperio, con una retórica impecable que hacía del horror una virtud. El buey de bronce era el espejo de todo eso, el símbolo de una cultura que creía que el dolor podía tener propósito, que la muerte podía ser bella si se presentaba con suficiente estilo. Pero lo más inquietante no es lo que hicieron ellos, es lo que seguimos haciendo nosotros. Cambiamos el fuego por cámaras, el bronce por pantallas, los gritos por contenido sensible. Seguimos escuchando la música del dolor, pero ahora con auriculares. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todavía suena hermoso. El toro terminó convirtiéndose en un mito dentro de Roma, una especie de leyenda susurrada entre los pasillos del poder. Los senadores lo mencionaban en voz baja, como advertencia, como metáfora, como amenaza velada. «Cuidado, o acabarás dentro del toro», se decía entre los sirvientes del Palacio Imperial, una frase que bastaba para congelar la sangre. Y sin embargo, la fascinación persistía. En los círculos intelectuales, algunos filósofos llegaron a discutir si el dolor podía, en efecto, elevar el espíritu humano. Los cínicos lo veían como una lección sobre la vanidad del hombre. Los epicúreos lo consideraban prueba de la crueldad natural del poder. Los estoicos lo usaban para hablar del dominio de sí mismo, esa vieja fantasía de que el alma puede permanecer tranquila mientras la carne arde. Qué hermoso consuelo para quien observa, no para quien grita. Se dice que durante el reinado de Domiciano, el toro volvió a usarse en secreto. No para el pueblo, claro. El imperio ya había aprendido que los excesos debían ocultarse tras las cortinas, sino como instrumento de castigo para espías, traidores y senadores díscolos. Los gritos, amortiguados por los muros de mármol, se confundían con el murmullo de las fuentes y los pasos de los guardias. Y así el monstruo respiraba una vez más. Lo interesante es que cada emperador le daba un significado distinto. Falaris lo había usado como demostración de poder divino, Calígula como arte,
Domiciano como herramienta política. Roma, como siempre, perfeccionaba no solo las formas, sino también las justificaciones. Nadie se veía a sí mismo como cruel. No. Se consideraban justos, civilizados, racionales. Como decía Tácito con amarga precisión, hacen un desierto y lo llaman paz. Y sin embargo, mientras más civilizados se volvían, más necesitaban del fuego. Porque el orden imperial dependía del espectáculo, y el espectáculo requería víctimas. El buey de bronce no era solo una máquina, era una idea. La idea de que el sufrimiento ajeno puede sostener el equilibrio del mundo. Que la belleza y la barbarie no son opuestas, sino cómplices. El fuego bajo el toro seguía encendido incluso cuando nadie lo veía, y con el tiempo su figura se convirtió en metáfora del imperio mismo, brillante por fuera, hueco por dentro, alimentado por el dolor de los hombres que ardían en silencio para mantener su resplandor. Roma fue el toro, y nosotros seguimos siendo el fuego que lo alimenta. Con el paso de los siglos, el buey de bronce se volvió casi un mito moral, un cuento oscuro que los romanos contaban para recordar lo que eran capaces de hacer cuando la razón se doblaba ante el poder. Y sin embargo, en el fondo lo admiraban. No al toro, claro, sino a la idea detrás de él, el control absoluto del cuerpo humano, el dominio perfecto del miedo. Era, en cierto modo, una obra de ingeniería política. En los archivos del Senado hay referencias veladas a dispositivos de disuasión ejemplarizantes, y aunque los escribas evitaban nombrarlo, todos sabían de qué hablaban. Lo fascinante es que incluso los más cultos lo racionalizaban. Filóstrato, por ejemplo, lo citaba en sus diálogos como ejemplo de la inventiva griega al servicio de la justicia. Qué cómodo resulta vestir la crueldad con palabras griegas. Y mientras tanto, los ciudadanos asistían al circo, al anfiteatro, a los suplicios públicos, y decían que aquello era civilización. No había mucha diferencia. El toro, los leones, las cruces, todo era parte del mismo ritual de purificación colectiva. Roma necesitaba sus fuegos encendidos, porque el fuego, más que matar, unía. Era un espectáculo de control. Todos miraban al que ardía. Todos recordaban su lugar en el orden. Los emperadores lo sabían. Por eso, cuando el imperio comenzó a tambalear, no fue el ejército quien primero traicionó a Roma, sino la multitud. El día en que el pueblo dejó de mirar con fascinación el dolor ajeno, el sistema se vino abajo. Los tiranos pueden gobernar con miedo, pero solo mientras el público aplauda. Lo irónico es que el buey de bronce terminó sobreviviendo más en la mente que en el metal. Era citado por los cristianos como símbolo del infierno, por los filósofos como advertencia, por los historiadores como curiosidad. Pero nadie se atrevía a destruirlo. Era demasiado valioso, demasiado hermoso en su horror. Y así, el monstruo se desvaneció entre ruinas y leyendas. Algunos decían que fue fundido para construir estatuas de mártires. Otros, que un emperador supersticioso lo arrojó al mar. Pero no faltaban los que juraban haberlo visto siglos después, reapareciendo en distintos lugares. En Bizancio, en Constantinopla, en Sicilia otra vez. Siempre el mismo brillo, siempre el mismo rumor de fuego. Y quizá esa sea la verdad más amarga. El toro nunca se fue. Solo cambió de forma. Porque el arte de transformar el dolor en espectáculo, de justificar la crueldad con belleza, no pertenece a una época. Es un legado. Y como todo legado romano, aún lo llevamos dentro. Cuando el imperio empezó a resquebrajarse, el buey de bronce se convirtió en una reliquia maldita. Nadie quería tenerlo, pero nadie se atrevía a destruirlo. Era, según decían los sacerdotes de Ceres, un objeto cargado de fuego eterno. Y quién sabe, tal vez tenían razón. Los pocos que lo custodiaron en secreto hablaban de un zumbido, un leve murmullo que provenía del interior del metal, como si las almas que habían gritado dentro no hubiesen terminado de apagarse. Se lo ocultó primero en los subterráneos del templo de Zeus en Agrigento, luego fue trasladado por un procónsul romano a su villa en Sicilia, y más tarde confiscado por orden imperial. Los registros lo mencionan por última vez durante el reinado de Septimio Severo, cuando fue enviado a Roma para su estudio técnico y preservación simbólica. Qué eufemismo tan elegante para decir, lo guardamos porque nos sigue gustando. Hay cierta ternura en esa contradicción. El imperio que presumía de leyes, filosofía y arquitectura aún se arrodillaba ante una máquina de tortura. Pero claro, ¿qué es Roma sino la mezcla más refinada de inteligencia y perversión? Los eruditos que lo examinaron, entre ellos el mismísimo Galeno, quedaron fascinados por su estructura.
describen el bronce con una aleación tan pura que incluso siglos después seguía reluciendo como si el fuego lo hubiera pulido. Algunos, en su entusiasmo académico, llegaron a reconstruir maquetas del mecanismo acústico, sin comprender que estaban reviviendo una arquitectura del dolor. Lo llamaban el resonador de Agrigento, evitando usar la palabra toro. Todo, menos decir lo que realmente era: una máquina para escuchar la agonía. Lo más perverso es que a medida que Roma se cristianizaba, el toro no desapareció del imaginario. Solo cambió de papel. Los padres de la iglesia lo citaron como emblema del infierno, la prueba tangible de que el fuego purifica. Y así, lo que antes era instrumento del tirano se volvió metáfora divina. El horror encontró su teología. En los frescos y códices medievales posteriores, el buey aparece a menudo como figura demoníaca. Los condenados encerrados en su vientre, el fuego eterno ardiendo debajo, y los ángeles observando desde lejos como jueces imparciales. Lo que alguna vez fue política se convirtió en doctrina, y ahí está la verdadera victoria del toro: sobrevivir al cambio de los dioses. Roma cayó, los emperadores se pudrieron, los templos se derrumbaron. Pero el fuego del castigo, ese fuego que canta con la voz de los hombres, siguió encendido. Solo cambió de altar. Porque los humanos, en su infinita creatividad, jamás han dejado de inventar nuevas versiones del mismo infierno. El buey de bronce desapareció de los registros oficiales con la caída de Roma, pero su sombra siguió arrastrándose, silenciosa, a través de los siglos. Nadie sabe con certeza qué fue de él. Algunos manuscritos bizantinos mencionan que fue trasladado a Constantinopla como botín de la sabiduría antigua. Otros afirman que fue fundido durante una revuelta, sus fragmentos usados para fabricar campanas de iglesia. ¡Qué poético! El metal que una vez amplificó gritos humanos transformado en instrumento de oración. La historia tiene un sentido del humor tan cruel como preciso. Pero hay quien sostiene que nunca fue destruido, que fue enterrado, oculto por monjes que temían su poder, o quizás por hombres que aún lo admiraban. Sea como fuere, el toro sobrevivió donde más importa: en la mente. Porque el buey de bronce no era solo una máquina, era una idea. Una idea tan refinada que se infiltró en la conciencia humana y allí se quedó, disfrazada de justicia, de moral, de entretenimiento. Desde Falaris hasta los emperadores, el mensaje fue siempre el mismo: el dolor ajeno es útil si sirve a un propósito. Y nosotros, los herederos de aquella civilización que quemaba hombres y los llamaba melodías, seguimos repitiendo la misma sinfonía, solo que con instrumentos más sutiles. Ya no encendemos fuegos bajo el bronce, pero los encendemos bajo la piel de los demás con humillaciones públicas, juicios mediáticos, linchamientos digitales. Hemos sustituido la plaza por las redes, el humo por la viralidad. La multitud sigue reunida, fascinada, oliendo el calor del sacrificio. Pero ahora aplaude desde la comodidad de un sofá. Roma no murió. Roma se conectó al Wi-Fi. Si te fijas bien, el toro sigue entre nosotros. Está en cada carcajada cruel, en cada espectáculo que convierte el dolor en entretenimiento, en cada mirada que disfruta sin intervenir. El fuego ya no necesita leña, se alimenta de atención. Quizá la historia del buey de bronce no sea una lección sobre crueldad, sino sobre nosotros. Sobre cómo el ser humano, en su eterna necesidad de sentirse poderoso, convierte el sufrimiento en música. Y esa melodía, tristemente, sigue sonando hermosa. Así que antes de apagar este fuego, hazte una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien arder y te pareció interesante? Si logras responderla sin mentirte, entonces sí, puedes decir que aprendiste algo del toro. Si no, bienvenido al imperio. Tú también formas parte de su sinfonía. Suscríbete, porque lo que viene después de esta historia no es ficción. Es solo el siguiente capítulo de la misma humanidad que nunca dejó de arder.